Instituto Electoral del Estado de Zacatecas les da la más cordial de las bienvenidas a nuestra penúltima mesa dentro del ciclo de mesas redondas Elecciones 2018, Escenarios del Futuro. Hoy con un tema muy importante dentro de este proceso electoral que se denomina medios de comunicación y redes sociales. Agradezco la presencia de nuestro consejero presidente, maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, y de las consejeras y consejeros electorales que conforman el Consejo General de este instituto, así como personal y demás invitados a nuestros integrantes de los consejos distritales y municipales cercanos y al personal de oficinas centrales de este instituto, medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa y principalmente agradezco la presencia de quienes nos honran hoy con su participación en esta mesa, del licenciado Francisco Esparza Acevedo, del licenciado Ignacio Valenzuela y del doctor Sergio Octavio Contreras. Muchas gracias por acompañarnos. Una vez que inicien su participación, iré dando lectura a una muy brevísima semblanza de cada uno de ellos para mejor aprovechar el tiempo con su valiosa participación. Les recuerdo un poco cómo es la metodología. Tendrán un periodo de 15 minutos cada uno para fijar una postura sobre el tema. Posteriormente, una réplica de hasta 3 minutos y concluiremos con la participación del público, con una participación entre el público y los ponentes de hasta 30 minutos. Desde luego, tienen la libertad para extenderse un poco más, pero pues para que tengamos también la oportunidad de la participación de nuestro público, este sería más o menos el tiempo. Bien, pues iniciando con el licenciado Francisco Esparza Acevedo. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad del Valle de Atemaj. Cuenta con 3 premios nacionales de periodismo y más de 40 años de experiencia. Es autor de 3 libros, en el que destacamos el más reciente, Voces para Siempre en Zacatecas, y actualmente se desempeña como director general de Grupo Plata Zacatecas. Todos tenemos el honor de escucharlo todos los días, de lunes a viernes. Entonces, como saben, está por ahí. Adelante, licenciado. Muchas gracias y le cedemos el uso de la voz. Gracias, buenos días. Virgilio, muchas gracias por esta invitación al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Gracias también por acompañarnos esta mañana. En la sociedad mediática en la que vivimos hay una base y podemos afirmar que gobernar es comunicar y por lo tanto comunicar es gobernar. Y aquel político que no lo entienda de esta manera, como muchos de los que tenemos aquí, pues está condenado a que su gobernanza sea cada día más complicada. Comunicar qué se hace, cómo se hace, qué se propone, es una de las exigencias de la democracia actual, que tiene que llevar consigo valores como la transparencia y la rendición de cuentas que hoy están tanto de moda. Esta constante relación de comunicar y gobernar nos hace comprender que en política toda percepción se convierte en realidad. Y por eso no hay duda de que uno de los elementos más importantes del proceso democrático de nuestro país es la participación de los medios de comunicación. Una participación que ha permitido crear opinión, influenciar para bien o para mal, cambiar la perspectiva de la política de los ciudadanos a favor o en contra, crear una actitud diferente ante las autoridades electorales, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, y bueno, así como nos hemos convertido en uno de los elementos más sólidos para ayudar a la democracia, también los medios de comunicación nos hemos convertido en uno de los pilares para ser enemigos de nuestra propia democracia. Esta influencia o la participación de los medios de comunicación en los procesos electorales ha sido bien detectada por partidos políticos, autoridades, candidatos que cada día buscan más estar en presencia en los medios de comunicación. Por cierto, medios que cada día nos cerramos más a los partidos políticos. En la relación entre medios de comunicación y autoridades electorales no ha sido la más cordial que digamos desde sus orígenes en el 2007.
más o menos ha sido una relación muy ríspida en la que no se han logrado los objetivos, no se han logrado las metas que se han propuesto desde el panorama político. En México, desde el 2007, el Congreso de la Unión diseñó un modelo de comunicación política que reglamentó el acceso a la radio y a la televisión con fines electorales y con fines equitativos. Este modelo busca, aún lo sigue buscando, equidad en la competencia electoral. Por otra parte, la misma ley obliga a los medios de comunicación a tener equidad ante partidos políticos y candidatos. Por eso, parte de este diseño legal nos obliga a los medios de comunicación, pero no nos obliga a todos. La ley es para unos y no para todos, por lo menos en materia de comunicación. Es decir, esta ley electoral ha recargado toda su fuerza contra la radio y la televisión. Nos obligan a transmitir una millonada de spot que para la mayoría de los electores de poco sirve, y sin embargo, las autoridades presumen que los resultados son alentadores. ¿Por qué los presume? Porque nos obliga, por ejemplo, en radio a transmitir los spots. Si dejamos de transmitirlos, nos manda un oficio que estamos obligados a volverlos a transmitir. Si volvemos a fallar, nos manda otro oficio. Y hay otras sanciones a las que todos los radiodifusores, sobre todo los concesionarios, le temen y por eso nos obligan a transmitir los spots, porque está en juego la concesión que el gobierno federal les entrega a los radiodifusores y en estos términos legales, por eso quedamos obligados a transmitir esos odiosos comerciales electorales que a ustedes tampoco les gusta. Esta situación ha provocado una reacción de los medios de comunicación, sobre todo los de radio y televisión, que perdieron la oportunidad de comercializar los procesos electorales como se hacía antes del 2007. Como ya no tenemos oportunidad de vender espacios radiofónicos para las campañas electorales, bueno, entonces la reacción ha sido de rechazo. Son los propios medios de comunicación quienes hemos creado esa campaña o nos hemos sumado a esa campaña de rechazo a la spotización, de rechazo a la transmisión de los 56 millones de spot que se están usando para este proceso electoral. Pero es una reacción en contra de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Esto no es nuevo. Hoy hablamos de materia electoral, pero por ejemplo los 48 minutos que tenemos que transmitir obligatoriamente en spot, también se los tenemos que transmitir al presidente de la República con 60 minutos en la hora nacional, con los mensajes que nos manda cada que quiere, con los spots del gobierno federal, y ahí no decimos nada porque, repito, las concesiones federales están en riesgo de perderse. En resumen, los medios de comunicación estamos obligados a transmitir esta millonada de impactos radiofónicos y televisivos y lo hacemos para evitar correr más riesgos. Por otra parte, estamos invitados o sugeridos por autoridades electorales, por la Secretaría de Gobernación o por otras autoridades a mantener una equidad informativa. Esta última equidad, ustedes lo saben mejor que yo, no se ha logrado ni a nivel local ni a nivel nacional, pese a las cuentas alegres que nos presentan las autoridades. Esto ha provocado que mientras se busca equidad política, se promueve la inequidad informativa. Mientras la ley electoral beneficia a un sector, perjudica a otro. Ya digo, nos afecta en radio y televisión, pero es más benévola con medios impresos, con revistas, con periódicos, no se diga con las redes sociales que son intocables, o no se diga con medios tradicionales como el perifoneo, u otros medios que ni siquiera los toman en cuenta, o por lo menos no en la ley. Hoy la misma ley electoral es ciega ante los arreglos que sí existen entre partidos políticos y candidatos. Es irrisorio pensar que no hay dinero por debajo de la mesa.
claro que lo hay. Pagan partidos, pagan candidatos a medios de comunicación de diferente manera para tener más presencia en cualquier medio de comunicación, sea la prensa, la radio, la televisión. Nada más que, como en cualquier proceso democrático, y discúlpenme la palabra, nos gusta hacernos pendejos y todo el mundo calladito se ve más bonito. Hoy la misma ley electoral tan requiere de una modificación que antes de que termine este proceso electoral ya estamos viviendo los momentos en los que se está pidiendo la reforma a esa ley. La verdad es que vivimos una relación, medios y procesos o actores de los procesos electorales, vivimos una relación de complicidades, de amenazas, de temores, de falsa equidad y de sostener esta naciente democracia en columnas de algodón y cimientos de arena. Esto es solo una parte de lo que es o de lo que debería ser, pero en este proceso electoral perdemos mucha objetividad los medios de comunicación por diferentes razones. Decía hoy en la mañana, es difícil transmitir una propuesta de un partido político cuando éstas no existen ni siquiera en voz de sus propios candidatos. En los últimos procesos electorales, lo que ha destacado es la guerra sucia o la guerra negra o como le quieran llamar, entre precandidatos, candidatos, partidos y autoridades. Las mentiras, hoy de moda en las redes, pero añejas compañeras en los sistemas informativos, hoy lucen como un factor importante en la influencia de un proceso electoral. La reacción de los medios de comunicación tan importantes como televisión y radio ante autoridades locales, partidos, candidatos, etcétera, es de rechazo a menos de que se vaya a pagar. La saturación de impactos radiofónicos nos ha alejado a medios de comunicación y a los electores de pensar o de tomar más en serio un proceso electoral. Privilegiamos los spots, pero nos alejamos de un debate. Spot que han faltado de credibilidad, que han sido carentes de credibilidad, que no han promovido la desconfianza y han promovido, ahí sí, la inequidad, pero nadie dice nada. Tantos spots para un partido, tantos spots para otro partido, de acuerdo a la votación anterior. Y ahí nadie habla de la equidad. La poca seriedad de los partidos y candidatos también ha provocado esta falta de objetividad en los medios de comunicación. Repito, la ley no es para todos. La ley electoral reglamenta a unos medios y a otros los deja libres. Pero también por parte del periodismo tenemos mucha culpa. Nosotros hoy como periodistas no cuestionamos, no preguntamos. Nos hemos convertido en transcriptores de lo que dice el funcionario, de lo que dice el candidato, tan solo por hacer nuestro trabajo o algunas veces por recibir un poco más del salario. Necesitamos en todo el país, pero hablando aquí de Zacatecas, periodistas especializados en materia electoral, en muchas materias también, pero en materia electoral nos surge un periodismo especializado que realmente contribuya a elevar una causa democrática como la que se busca. Y hasta hoy, salvo algunas excepciones, el periodismo de la actualidad ante la propuesta electoral juega tan solo un papel más, como si fuéramos una manta, como si fuéramos un panfleto, como si fuéramos un volante de lo que quiere decir el funcionario. A eso hemos caído los medios de comunicación. Y por otra parte, sin que esto sea menos importante, hoy en día agrego otro de los elementos que afectan la objetividad en un proceso electoral. No sé si ustedes sientan lo mismo que muchos de nosotros. Es tanta la saturación informativa que tenemos hoy en día, tanto los partidos, ¿cuántos llevas ya, Virgilio? Como 13 partidos. Imagínese el número de candidatos, imagínese el número de puestos que están en juego,
más las alianzas, más las que deshacen, más los que se rompen las medias y se ponen a llorar. No sabemos ahorita muchos qué candidato va por qué partido, qué candidato va por qué alianza. Y eso sin duda se va a reflejar el día de la votación. Va a ir la gente a votar, va a ir a depositar su voto, pero esta confusión informativa creo que nos va a llevar a tener un voto poco razonado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Bien, ahora corresponde el uso de la voz a don Ignacio Valenzuela. Él es periodista radiofónico y de medios impresos. Fue el primer director de información y difusión de la SEP en Zacatecas, director de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de Gobierno del Estado, en donde también se desempeñó como asesor de comunicación política. Actualmente se desempeña como columnista en La Crónica del Poder y en el periódico El Sol de Zacatecas. Bienvenido, muchas gracias y le concedemos el uso de la voz. Gracias. Un breve preámbulo. Desde luego para darle las gracias a esta institución autónoma, independiente, al maestro Virgilio, a su consejo general, a todos ustedes que nos acompañan, y decirles que es un privilegio estar flanqueado por dos compañeros comunicadores que tienen el reconocimiento de la sociedad, uno en radio, uno en lo cibernético y las redes sociales, de manera que es satisfactorio compartir con ustedes esta mesa. Hay que comentarles inicialmente que hace 5 décadas, unos 50 años, había en Zacatecas solamente 2 diarios, El Sol de Zacatecas y El Heraldo de Zacatecas. Y la competencia por la primera información era tremenda, era valiosa. Y ahora, 50 años después, fíjense ustedes, tenemos 5 diarios. Pero además de los 5 diarios hay que agregar cientos de semanarios en todo el estado. Solamente en Jerez hay 8 semanarios. Y los noticieros radiofónicos que se han extendido, se han ampliado, han proliferado de manera tremenda, claro, con altas y bajas. Tenemos noticieros que son verdaderos noticieros, ¿eh? y con el rating primero. Y eso hay que presumirlo, porque los monstruos del periodismo no están en México, están en todo el país. Solamente que aquellos tienen mejores oportunidades y mejores espacios. Pero si estos muchachos estuvieran allá, estuvieran igual de brillantes. Es necesario para que se establezca más o menos un comparativo de cómo ha evolucionado la comunicación en Zacatecas. Lo mismo la televisión, bueno, debo decir que no ha evolucionado suficientemente, se ha quedado rezagada. Y entramos al tema para comentarles en nuestra modesta aportación. Deseo partir del señalamiento que los periodistas y comunicadores a diario sostenemos. La libertad de expresión es conquista y está al servicio de la sociedad democrática. Una sociedad moderna, abierta a la pluralidad, a la diversidad de opiniones e incluso a las discrepancias, al debate de las ideas. En nuestro quehacer comunicacional, practicamos y construimos el diálogo, la tolerancia, civilidad y respeto a la legalidad. Es decir, nos ungimos promotores de la cultura política y democrática. Como medios de comunicación y comunicadores, nos concebimos instrumentos al servicio de la comunidad, de nuestros lectores y audiencias, no al servicio de los gobiernos, para asegurar que sean receptores de información veraz, objetiva, orientadora y que discurra por cauces
de transparencia, honestidad y profesionalismo. Hoy en día, como ayer y hace décadas, en los medios de comunicación masiva de Zacatecas, impresos y electrónicos, ejercemos el periodismo lo que podrían ser dos generaciones. Los que nos formamos en la calle, en la brega reporteril y de investigación, y en las universidades. Es el caso de los compañeros que nos flanquean. Y estamos seguros que a todos nos une la convicción de servir a la sociedad con vocación y con mucha pasión. Nuestra libertad de expresión defiende a las otras libertades y a todos los derechos. No puede estar al servicio del poder político o gubernamental, ni de partidos, facciones, grupos económicos o poderes fácticos. No puede estar al servicio de otros intereses que no sean los de la sociedad, los de la gente, los de las comunidades y en respaldo de las instituciones democráticas como esta. En pocas palabras, el periodista no tiene compromiso más que consigo mismo y con la sociedad. Y en este desempeño ético, hoy resaltamos convicción democrática y por consecuencia la más formidable responsabilidad ante el desarrollo del actual proceso electoral. No podemos dejar de contemplar que nuestra convivencia social está gravemente amenazada por la violencia e inseguridad, que se agrega a la crisis económica. Riesgos que, si no eludimos con creatividad, decisión, capacidad y férrea voluntad de indómitos, el proyecto de desarrollo y de crecimiento serán contenidos para continuar en el atraso, la vergüenza de la pobreza extrema y el retroceso en nuestra vida democrática. Es urgente que nuestras letras, nuestras columnas, nuestros titulares y voces contribuyan a dar certidumbre política en estos tiempos electorales. Es creíble que José Woldenberg, Lorenzo Córdoba y Virgilio Rivera nos digan a los ciudadanos mexicanos y zacatecanos que el fraude electoral es técnicamente imposible, pero es más confiable que partidos, ciudadanos y medios de comunicación aportemos al desarrollo de ciudadanos bien informados y mejor orientados sobre el ejercicio del voto libre, directo, blindado contra todo intento de corrupción y que será bien contado. No solo acudimos al llamado del Consejo Electoral de esta institución caracterizada por su autonomía e independencia, calidad jurídica y capacidad organizacional, con apego irrestricto a la equidad, legalidad, transparencia e imparcialidad, sino que también actuamos y actuaremos comprometidos con la democracia por un sistema electoral cada vez más perfectible. Ciertamente, prevalece la versión de que la información es poder y en efecto, en una sociedad tan hiperconectada y más comunicada, el activo político más importante e influyente es la información, muchas de las veces manipulada para ganar las conciencias de los ciudadanos, otras para generar divergencias y atizar confrontaciones y posiciones irreconciliables que generan conflictos, división, odios, enconos que, acumulados, pueden llevar al caos e ingobernabilidad. Desde luego, corresponsables en el impulso a la cultura cívica, política y democrática y en apego a la ética profesional, estamos más que obligados a evitar caer en patologías que demeriten a la sociedad en sus aspiraciones democráticas y de libre ejercicio del voto. Necesariamente debemos evitar el predominio de los rumores, las versiones dolosas, las manipulaciones tendenciosas, el desahogo de fobias personales, evitar las mentiras, la ofensa, la calumnia,
eludir las profesiones, las presiones de los grupos de ambición, de los gobiernos que pretenden interferir a favor o en contra de partidos y candidatos. Establecer criterios de equidad e imparcialidad será lo deseable y es compromiso a cumplir con la democracia electoral. No debemos caer en el juego de la confusión que algunos promueven para impedir la masiva o multitudinaria participación ciudadana ante las urnas. No haremos eco de los miedos y amenazas que hoy se extienden por la violencia e inseguridad. Todo esto son afecciones dañinas a nuestra democracia y a nuestra libertad de expresión. Y seguros estamos que la decisión de los medios de comunicación y los comunicadores es evitar estos perniciosos comportamientos que atentan contra la vida democrática y promueven la indiferencia, el desinterés y el abstencionismo. Otra vertiente en nuestra apasionante profesión es la opinión política y crítica que también ejercemos con absoluta libertad y que continuará como valiosa aportación a través de construir en nuestros medios verdaderas batallas de las ideas y propuestas, procurando siempre la equidad, los equilibrios en los espacios y tiempos entre actores y protagonistas, para que los mensajes entre los ciudadanos sean valorados, ponderados y analizados, a fin de que voten a conciencia, bien informados y mejor orientados acerca de los principios ideológicos, las propuestas legislativas o de gobierno. Entendemos que las elecciones, además de limpias, deben ser transparentes, de manera que en esa corresponsabilidad que a todos nos compromete, las instituciones electorales, los partidos políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos tenemos que operar para que el flujo informativo sea oportuno, en tiempo real, que sean evitados el rezago, la dilación o retrasos que generen sospechas de parcialidad y deterioren la atmósfera política que luego generan dudas y suspicacias. En este escenario de compromiso y corresponsabilidad, no es posible soslayar los grandes desafíos técnicos que la elección concurrente acarrea en Zacatecas como en el país. Los ciudadanos y la sociedad en general tienen que conocer a detalle y a fondo las características del proceso, la elección federal y elección local en la misma fecha, en la misma casilla, lo que implica entender la compleja y delicada labor de los funcionarios de casilla el día y la noche de los comicios. Al respecto, los medios de comunicación estamos obligados a socializar y profundizar el quehacer informativo de comunicación y de orientación sobre las presentes elecciones y en especial sobre las dificultades técnicas que representan. Aquí, los diarios informativos impresos de radio y televisión podemos y debemos jugar un papel más relevante y todavía más trascendente para generar entre la población el valor cívico que representa la aceptación del mandato ciudadano en las urnas y para que los resultados al día siguiente sean aceptados y reconocidos por su legitimidad y veracidad. Sin duda, y porque en Zacatecas prevalece un periodismo profesional y comprometido con la sociedad, habrá, como ya se extienden por las campañas, gran difusión, hasta calar en la conciencia ciudadana y colectiva para que la presencia ciudadana en las urnas sea de alta valoración y de más comprensión respecto del trabajo complejo que estarán desempeñando desde los miembros de los consejos del IES y del INE hasta los funcionarios de casilla que en conjunto van a lograr ese deseado resultado de éxito legal e imparcial y confiable aceptado por todos los actores. Si admitimos que la participación ciudadana
es condición primordial de la democracia y para la legitimidad electoral, además de los medios de comunicación, las amplias estructuras de comunicación social gubernamentales están en tiempo para incorporarse a esta hazaña electoral, a través de diseñar y operar una amplia y eficaz campaña que estimule a los ciudadanos al cumplimiento de sus deberes y al ejercicio de sus derechos políticos. La pluralidad política nos compromete por igual a los gobiernos, instituciones electorales, partidos, ciudadanos y medios de comunicación. El Estado, además de cumplir con garantizar la seguridad y tranquilidad durante el proceso electoral, debe disponer que sus medios públicos de información se incorporen con creatividad e imparcialidad a la promoción del voto ciudadano ante las urnas del próximo domingo 1 de julio. Creo que todos estamos de acuerdo. Los zacatecanos queremos más y mejor democracia y todos estamos obligados a construirla como sistema de vida que se traduzca en un régimen político emanado de la voluntad mayoritaria sin excluir a las minorías. De cara al proceso electoral que culmina el 1 de julio, los medios de comunicación y los comunicadores trabajaremos para promover la reflexión constructiva entre los zacatecanos, porque nunca como ahora el futuro de México y de su democracia dependerán no solo del comportamiento cívico y de la madurez política de los mexicanos ante las urnas, sino también del desempeño profesional, equilibrado, orientador de nuestros informativos, convertidos ya en factores y aliados, sin los cuales el país y el Estado no pueden avanzar con auténtica imagen y realidad de sus libertades absolutamente a salvo. Debo decir que frente al actual intercambio de ofensas, injurias, denuncias y ataques entre partidos y candidatos, que son tema y nota a informar a la sociedad, pero que son notas degradantes y denigrantes, son nota roja o amarilla, nos detenemos a reflexionar sobre la confusión y decepción que generan y por consecuencia nos preguntamos, ¿acaso estamos los periodistas y comunicadores obligados con nuestros medios a publicar tantas mentiras, las falsas promesas, ofertas inviables, la diarrea demagógica, los excesos verbales, las medias verdades? Ellos, las candidatas y candidatos, ejercen su libertad de expresión con exceso, hartan con sus dichos y con absurdos y sin razones pretenden llevarnos al libertinaje informativo para hacernos cómplices de una guerra sucia de efectos inútiles y estériles para esta democracia. ¿No será más racional, prudente y responsable que asuman su lucha o batallas con más dignidad, respeto entre adversarios y más auténticos ante los ciudadanos a fin de cautivarles, motivarles y convencerlos para que acudan masivamente a las urnas? Nos parece que los medios de comunicación pueden influir críticamente para superar la crisis de credibilidad sobre la imparcialidad de la información, coadyuvar para que sea cancelado el periodismo militante que sostiene y patrocina intereses políticos, abatir la desconfianza ciudadana en las instituciones electorales, a superar la crisis de credibilidad en el sistema de partidos y a recuperar la confianza en la política y en los políticos. Por lo pronto y ahora, nos unimos a la ola democratizadora que por sus reconocidas cualidades de equidad, autonomía e independencia e imparcialidad, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado y los tribunales electorales imponen y deben imponer transparencia, legalidad y más limpieza al proceso electoral. Gracias y a sus órdenes.
Muchas gracias a usted, don Ignacio. Ahora corresponde el uso de la voz al doctor Sergio Octavio Contreras Padilla. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como docente de cursos y materias en la propia Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Actualmente es el director del Centro de Investigaciones del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ISAI. Es también coautor y autor de diversas publicaciones en la materia. Adelante, doctor. Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes y bueno, un agradecimiento al Instituto Electoral por la invitación que me hicieron y también por los compañeros que convocaron aquí, estos grandes amigos de hace muchos años. Y creo que este tipo de mesas son, digamos, espacios necesarios para esta sociedad en donde digamos que la cultura política y la razón parece que se han erosionado de los espacios de discusión sobre lo público. Voy a tratar de caracterizar algunas ideas sobre las cuales me he dedicado a estudiar desde hace 13 años aproximadamente. Me he enfocado específicamente a tratar de comprender este fenómeno llamado Internet y evidentemente las redes sociodigitales que han generado una serie de cambios en nuestras prácticas como sociedad. Y bueno, dentro de estas modificaciones pues también está la modificación de la propia democracia, que ha sufrido, digamos, los estragos de un avance tecnológico o el mismo campo político, ¿no? Entonces, podemos nosotros visibilizar ciertos efectos secundarios que no eran visibles hace 20 años. Es decir, estamos tratando de comprender qué es lo que pasa en estos espacios comunicativos conectados a Internet, en los espacios públicos, la gente qué hace y cómo ha modificado sus hábitos. Entonces, bueno, voy a tratar de centrar un poco hacia allá las ideas y también voy a aterrizar eso sobre lo que pasa en el panorama político, electoral y en las redes. Bueno, primero hay que partir de una cosa. Antes de que llegaran estas nuevas tecnologías y efectivamente, como bien expusieron mis compañeros, bueno, los medios de comunicación tradicionales, ¿no? que son los pilares de una cultura mediática tradicional, en realidad vienen de una sociedad cerrada. ¿No? O sea, venimos de una sociedad cerrada donde lo que parece que falta es información. Es decir, desconocemos datos empíricos y cifras sobre el quehacer público. Incluso, bueno, en esta sociedad cerrada está prohibido pensar, investigar y conocer. Entonces, las personas o los ciudadanos desconocíamos, por ejemplo, cuánto ganaba el secretario de Educación. No sabíamos ni cuánto ganaba el líder de un partido político. Entonces, en esta sociedad cerrada, digamos que tiene la característica principal de que la información es controlada. ¿No? Eso viene, digamos, a ser uno de los rasgos esenciales de estas sociedades, digamos, cerradas, que también son llamadas sociedades antidemocráticas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado con la penetración de los medios de comunicación tradicionales, sobre todo desde el desarrollo de los medios electrónicos de la segunda mitad del siglo pasado? Y, evidentemente, con la apertura de Internet desde 1993 para el uso social. Bueno, lo que ocurrió fue lo contrario, lo que llama Jean-François Revel una sociedad abierta. Y la sociedad abierta, entonces, como bien dice Nacho, es una sociedad hiperconectada. Es decir, donde los habitantes de esta sociedad tienen una gran cantidad de canales para informarse y comunicarse. Entonces, esa sociedad cerrada desaparece y da pie o abre las puertas a una sociedad, dice Gianni Battimo, de la comunicación. Y en esa sociedad de la comunicación, entonces, lo que abunda, ¿no? Lo que se desborda es información. Efectivamente, como dice Francisco, lo que adolece nuestra sociedad actual es una obesidad informativa, donde entramos, por ejemplo, a Google, ¿no? Y ponemos el concepto de democracia. Le damos buscar y aparecen 5 millones de referencias. Bueno, entonces, ¿cuál de esas 5 millones va a intentar medio definir lo que yo quiero saber de democracia? Entonces, lo que abre la sociedad abierta es la posibilidad de las personas de comunicación,
de comunicación con otras personas, pero también de información. Entonces, en esta sociedad abierta, digamos, es donde cambia el panorama político y electoral de las sociedades cerradas. ¿Por qué cambia? Porque ahora en estas sociedades donde la información es abierta, en estos espacios mediáticos y en estos nuevos espacios generados por Internet y las redes sociodigitales, circula lo público, ¿no? O sea, circulan los temas de interés público, como por ejemplo las elecciones o digamos las campañas electorales, pero también circula lo político, las acciones por ejemplo de los estados o la publicación de una nueva ley por el Congreso, pero además de eso, como dice Byung-Chul Han, también esta sociedad abierta es hipertransparente. ¿A qué se refiere con esto? Que no solamente se visibiliza lo público, sino también lo privado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre precisamente todo lo contrario a lo de hace 50 años, que bien caracterizó Nacho. Es decir, por un lado está la información de las instituciones públicas, por ejemplo, los institutos electorales o los tribunales. Por otro lado está la información que generan los candidatos, sus casas de campaña, las agencias de marketing. Por otro lado está la información que también producen los propios medios tradicionales, la radio, la televisión. Y por otro lado, por si fuera poco, está la información que producen los propios usuarios de las redes desde sus propios espacios. Entonces, cada internauta que tiene acceso al menos a alguna red social es, digamos, productor de sus propios contenidos y se puede convertir en un propio medio de comunicación que tenga su propio nicho de seguidores. Entonces, vivimos efectivamente una opulencia de información y de datos. Y esto nos lleva a un concepto muy interesante que, bueno, ya había señalado a finales de los 90, cuando apenas iniciaba Internet, Humberto Eco. El concepto de profusión. La profusión significa una saturación de los canales informativos de datos donde el individuo, digamos que no tiene los filtros o la capacidad necesaria para tratar de seleccionar de toda esa información qué información le va a ser útil para la toma de alguna decisión. Entonces, eso es lo que digamos que está ocurriendo en este panorama de la sociedad abierta. Ahora, en este espacio público, que es un espacio público, es un espacio común, ¿no? Y es un espacio abierto porque todos pueden tener acceso a las nuevas tecnologías y todos podemos, por ejemplo, contratar, no sé, el servicio de Netflix y ver una serie en la Smart TV en la casa, o bien contratar un servicio de cable, o no, mejor veo la televisión abierta. Es decir, hay muchas posibilidades de conectarse y de comunicarse. Bueno, en estos espacios es donde ahora circula lo político y las campañas electorales. Y eso es algo interesante. Miren, yo desde el año 2008 comencé a registrar lo que pasaba en el plano laboral. En el plano electoral, al menos a nivel nacional y en Zacatecas. ¿Y qué es lo que pasaba? En el 2008, digamos que el principal medio de comunicación de estas nuevas tecnologías era el correo electrónico. Entonces yo recuerdo que, bueno, me llegaban las propuestas de los candidatos o también correos denigrando a algún oponente, me llegaban a mi correo electrónico, ¿no? Entonces, conforme va avanzando la tecnología, ¿sí? Es decir, también van avanzando los procesos políticos. Y ahora, ¿dónde están los candidatos principalmente? En las redes sociales digitales. Los candidatos están principalmente en Internet. También siguen utilizando los medios tradicionales, pero donde lanzan sus mensajes están en Twitter, tuiteando en tiempo casi real. Entonces, lo que vemos es una transformación de las propias estrategias de los candidatos a nuevos espacios que se han desarrollado por la tecnología. Entonces, aquí es donde quiero apuntar otro concepto, que es el concepto de tecnopolítica. La tecnopolítica es la posibilidad que tienen las personas para participar en procesos políticos usando estas cosas, ¿no? Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos donde se investigó si las personas que utilizaban los aparatos móviles, la televisión inteligente, todas estas cosas, tenían más acceso a lo político y información sobre la democracia que las personas que seguían utilizando medios tradicionales. Y lo interesante fue que las personas que consumen información o tienen más medios de comunicación, o sea, por ejemplo, utilizan una cuenta en Facebook, ven blogs, ven el periódico en línea y además de eso ven la televisión,
estas personas son las que políticamente están más informadas. Es algo muy interesante. Pero también son las que tienen menos solidez ideológica. Es decir, no confían todavía o no saben por quién van a votar. Sin embargo, las personas que tradicionalmente utilizan los mismos medios, por ejemplo, si se informa toda la vida, se ha informado por el periódico, la televisión, tienen una ideología más cercana a lo que el medio le dictó. Entonces, estas redes también han afectado desde esta perspectiva, digamos, la hegemonía ideológica, la han pulverizado. Entonces, volteamos a ver a las redes y ya no sabemos en realidad si las personas pertenecen a algún partido o mira, porque está apoyando a ese candidato, pero está atacando al partido, o habla bien del Instituto Electoral, pero está atacando al tribunal. Entonces, es una especie de confusión también ideológica porque no hay una base sólida del propio individuo sobre lo que es lo político. Y bueno, sobre eso mismo, aquí en Zacatecas, dejen compartirles que el año pasado yo apliqué una encuesta a 470 usuarios de Facebook. El tema aquí era este tema de las noticias falsas. Y descubrí algo muy interesante. Por ejemplo, los usuarios de Facebook, en el caso de Zacatecas, más del 80% se informan de lo político en Facebook. O sea, a ver si más o menos queda claro esto. Esa es la primera. La segunda, el segundo dato que se descubre es que el 50% de esos usuarios dice desconfiar de la información de Facebook. O sea, no sé si parezca esto algo contradictorio, ¿no? Miren, en el 2008 yo hice la primera encuesta sobre consumo de medios y en aquel entonces, ya estamos hablando de 10 años, ¿no? El 64% de los consumidores de medios en Guadalupe y Zacatecas, fue una encuesta que hice en estos dos municipios, dijo que su principal medio de información era la televisión. El año pasado yo hice otra encuesta, pero esta fue encuesta también a usuarios de medios y el panorama cambió. El 60% ahora, en Guadalupe, Zacatecas, 60% dijo que se informa por internet. De ese 60, como ya vimos, ¿verdad? El 85% que tienen algún perfil en Facebook dice que se informa por Facebook. Pero de ese 85% dice que no cree todo lo que dice Facebook, ¿no? Y bueno, y profundizamos un poco más, ¿no? 9 de cada 10 usuarios de Facebook dice que alguno de sus conocidos ha publicado información falsa. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en este nuevo espacio público y abierto de las redes y esta sociedad comunicada, ¿no? Nos enfrentamos al gran problema número 1 de la profusión, de la saturación de esta obesidad informativa, y número 2, digamos, el derecho de la libertad de expresión está liquidando el derecho a la información social. A ver si me doy a entender. Es decir, es tanta la apertura y la libertad que tienen los usuarios para compartir información que, como todos pueden opinar sobre todo, ¿sí? Esta saturación informativa está afectando el derecho de una sociedad bien informada. Entonces, por eso es que, digamos, aquí en Zacatecas, desde hace aproximadamente como un año, 4 meses aproximadamente, comenzaron a aparecer este fenómeno de las fake news o de las noticias falsas. Yo hice un registro, estoy hablando hace un año aproximadamente, de 13 portales falsos en Zacatecas. Eran 13 fanpages que publicaban información falsa, ¿no? 13. De esos 13 hicimos un análisis durante 6 meses de 9 portales. Y lo que encontramos fue muy interesante. Los 9 portales de noticias falsas, que al menos había en Facebook, son noticias falsas sobre asuntos políticos. Algunos hablan a favor de un partido, otros atacan al Estado, otros a un candidato, pero todos difunden información tergiversada y falsa. Y difunden verdades a medias. Comparten rumores, chismes que se convierten en calumnias y promueven el odio y un fenómeno también de las redes que son los linchamientos virtuales. Linchan, ¿no? Entonces ahí se acusan a secretarios de Estado de corruptos, de infieles, se acusan a candidatos de alcohólicos y drogadictos, se montan fotografías donde se acusan a servidores públicos que ni siquiera tienen tanta visibilidad pública sobre ciertas cosas y sobre cierta violación a códigos morales, por ejemplo, que han vulnerado entre comillas, pero que nadie sabe si eso ocurrió.
Pero como alguien lo publica ahí en forma anónima y los demás, vea, es como aventar leña al fuego, ¿verdad? Los demás comentarios que siguen son, digamos, violentos, son agresivos y son linchamientos. Entonces, este panorama es posible precisamente por la profusión y la libertad de expresión que tienen ahora todos los cibernautas para compartir información. Como bien dijo Humberto Eco, ¿no? Esto lo caracterizó como la legión de idiotas. Es decir, cualquier persona, y él decía cualquier idiota, es capaz de publicar una información que puede ser falsa o no, pero que muchos le pueden creer y tiene la misma libertad que cualquier premio Nobel. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en Zacatecas? Ya para concluir esto, vemos, digamos, un espacio abierto, donde hay una gran cantidad de canales de comunicación e información. La gente tiene más información que hace 20 años. Las redes han permitido también eso, han permitido exponer ahí nuevos espacios para los propios candidatos, pero también hay que ver este otro posible riesgo, este riesgo del campo de la falsificación de los hechos y que ha llevado a una gran cantidad de problemas generados precisamente por este tipo de libertades. Entonces, bueno, ya para cerrar un poco estas ideas, en el caso de la tecnopolítica, lo que vemos aquí en Zacatecas es que cada vez que penetra más la tecnología, es decir, en la actualidad el 40% de la población del estado tiene acceso a internet, ¿no? Pero conforme vaya penetrando más la tecnología, sobre todo en los jóvenes, será más su uso político. Eso es algo interesante, ¿no? Que ha ocurrido en otros países, por ejemplo, en Francia, donde el 70% del padrón electoral está en Facebook, ¿no? Entonces, ¿esto a qué lleva? A que ahora los propios institutos y también los partidos, o sea, el sistema político, cambie ahora la forma de hacer política, cambie la forma de comunicación. Y en esto también tienen que ver los medios tradicionales que ahora buscan nuevos nichos donde están todas estas nuevas audiencias que por lo general, bueno, tienen dos características. Uno, son personas jóvenes, el 65% de los usuarios de internet tiene menos de 35 años en Zacatecas. Y dos, son personas con educación. O sea, son personas o están estudiando, o ya son profesionistas, o están estudiando algún posgrado. O sea, la sociedad de las redes es una sociedad que tiene educación y es joven, pero que tiene también este otro panorama de riesgo donde todos pueden comunicar y donde todos tienen el derecho de opinar sobre cosas que a lo mejor ni siquiera saben. ¿Okay? Esta sería mi participación y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, un papel muy importante juegan los medios de comunicación y las redes sociales en este proceso electoral y una gran responsabilidad de los medios para, como lo decían tanto don Ignacio como el licenciado Esparza, para que no se malinforme a la sociedad sobre los procesos democráticos que vivimos. Las redes sociales pues no es la excepción. Veíamos hace algunos días actores políticos que se anunciaban en estas páginas falsas que renunciaban, que se iban a otro partido y circulaban a una velocidad impresionante. Ya cuando el actor salía a desmentir ya había circulado desafortunadamente para ellos en muchos medios, ¿no? Entonces sí, muy importante lo que nos acaban de mencionar. Ahora les vamos a conceder otro tiempo de hasta 3 minutos, un poco más, para que hagan una réplica de los comentarios y de sus compañeros ante la mesa. Adelante, licenciado Esparza. ¿Y a quién replico? ¿Me replico yo solo? ¿Qué? No, Sergio Contreras, cuando iniciaste la investigación había 13 portales, 13 páginas falsas para la difusión. Hoy en día yo supongo que existen muchas más y muchos más en un proceso electoral. Ya lo hemos platicado, pero quisiera que compartieras este punto de vista. ¿Es necesario reglamentar redes? Bueno, número uno, yo estoy en contra de la regulación de internet. Y bueno, aquí me ha tocado enfrentarme aquí en Zacatecas a varios actores políticos por esto y a promover que internet sea reconocido derecho humano. En Zacatecas está reconocido en el artículo 26 desde el año 2013. O sea, esa lucha llevamos. Dos, considero que sí debe haber cierta regulación en ciertas, digamos, estructuras de la red.
Pero, por ejemplo, una de ellas es Facebook. Ayer Mark Zuckerberg compareció en el Congreso precisamente por permitir que una empresa, ¿verdad?, Cambridge Analytica, obtuviera más de 80 millones de datos personales de usuarios, ¿no? Entonces, esto ha generado todo un escándalo. Yo pienso que, por ejemplo, Facebook no tiene ética en cuanto a la comunicación política. Algunas de esas páginas que tú mencionas, de hecho, sí, ya son más de 20 páginas las que hay, y de hecho aparecen diario nuevas, ¿no? Estas páginas tienen varias características. Por ejemplo, y en complicidad con Facebook, número 1, aparecen como medios de comunicación, cuando no son medios de comunicación. O sea, un medio de comunicación formal tiene una oficina, un teléfono, no sabemos quiénes sean. 2, la segunda característica es que aparece como publicidad. O sea, alguien paga a Facebook para difundir cosas falsas. Entonces, cuando ustedes entran a Facebook y le dan al scroll, o sea, mueven la pantalla, aparece como preferencia esas páginas porque están pagando por publicidad para que aparezcan primero que otras páginas en los usuarios, al menos que tienen segmentados en distintas zonas geográficas. Entonces, yo sí creo que debe haber una regulación sobre estas empresas y poner ciertos diques, porque en realidad lo que está pasando son problemas secundarios que estamos viendo de la penetración tecnológica. Y Facebook es un ejemplo de esto, ¿no? Don Nacho. Adviertan ustedes que efectivamente hay una inmensidad de medios de comunicación. En consecuencia, la más amplia e intensa información todos los días. Y esto va a crecer. Retomo la propuesta de Pancho Esparza, en el sentido de que a los comunicadores, todos, prensa, radio, televisión, redes, páginas de internet, nos falta preparación electoral para que podamos mejor informar y mejor orientar a los ciudadanos. Ocurre como en la ciencia. No podemos alcanzar un nivel cultural más elevado porque hay restricciones en la comunicación científica, precisamente porque no tenemos la capacidad, no hay comunicadores científicos de periodismo científico, no hay comunicadores con experiencia electoral, y en ese sentido nuestra evolución como cultura política y democrática es demasiado lenta, gradual, pero demasiado lenta, cuando que necesitamos que esté más aprisa, sobre todo ante este proceso electoral que tenemos enfrente y en donde hay muchas dudas y sobre todo hay mucha confusión, precisamente por tanta información que requiere de más orientación. En ese sentido, acaba de aparecer ayer la aprobación que hizo la Cámara de Diputados de la llamada Ley de Comunicación Social, que no debe ser ley de comunicación social, debe ser ley de la propaganda gubernamental, porque nos involucra a los periodistas para que sigamos siendo víctimas de la manipulación patronal o empresarial o de los políticos, para que, como dice Pancho, por debajo de la mesa haya negociaciones que luego vengan a reproducir y a producir información que desoriente o que esté en contra o a favor de algún partido o de algún candidato. Por ello, sí, efectivamente, urge esa regulación que Octavio Contreras opina, pero que existe como un vacío en esa ley que se acaba de aprobar ayer. ¿Algún comentario más, doctor? Bueno, esta pregunta va para los dos. Es algo muy simple. Evidentemente, ustedes nos han planteado el panorama de lo que había 50 años para acá, ¿verdad? Los demás estamos un poco más jóvenes, sobre todo Nacho. Entonces, evidentemente, pues había 2 periódicos, luego llegó un canal de televisión, ¿no? Pero mi pregunta va en ese sentido. En la sociedad, esta sociedad hiperconectada en la actualidad, donde hay
tantos canales, hay tantas páginas web, tantos blogs, tantos periódicos electrónicos. Mi pregunta es si esto ha abonado, o sea, la diversidad mediática ha abonado a la pluralidad ideológica. ¿Sí? Adelante, Panchito. ¿Quién? ¿Él? Yo creo que no. Yo creo que con la diversidad nos fuimos con la finta de la cantidad y perdimos la calidad. Yo creo que en nuestro país hemos perdido mucha calidad informativa en todos los medios de comunicación. Hemos privilegiado, bueno, estábamos platicando hace un momento y yo, nosotros lo platicamos ayer, cualquier persona que traiga un teléfono ya es periodista. Aquí trae su cámara fotográfica, trae su grabadora, transcribe, manda y se siente periodista. Los teléfonos inteligentes, el mío es más inteligente que el presidente de la República, ha promovido esa diversidad también informativa, pero hemos perdido calidad. Te decía hace un momento, el periodista de hoy en día, sobre todo los jóvenes periodistas, ya no preguntan, ya no cuestionan, ya no investigan, ya no generan opinión, ya no buscan trabajar géneros periodísticos, ya no saben cuáles son los géneros periodísticos. Hoy se han convertido en transcriptores de las declaraciones de cualquier persona, de cualquier funcionario, y además no se corrobora la información. Entonces nos hemos convertido en mentirosos y nos hemos convertido en parte de una masa de medios de comunicación y hemos perdido la calidad informativa. Es duro, pero así es, lamentablemente. Esa inmensidad informativa, insisto, no ha contribuido a elevar la cultura política y democrática. Al contrario, como dice Contreras, se ha perdido la ideología y se ha abundado más el protagonismo y las falsas noticias, las mentiras, las medias verdades, de manera que efectivamente, autocríticamente hay que aceptarlo, no estamos todavía contribuyendo a elevar la cultura política y democrática. Muchas gracias. Concederemos ahora el uso de la voz a nuestro público por si desean realizar alguna pregunta a nuestros ponentes o algún comentario, desde luego, en el que ellos pudieran hacer algún otro comentario. Sí, adelante. Está por aquí en medio, fue la primera que vi. Sí, esto es para el licenciado Francisco. ¿Qué impacto tienen las fake news en nuestro entorno local electoral para el proceso electoral 2017-2018? Para don Ignacio, la libertad de expresión debe entenderse como amplia cuando actores que influyen directamente en la sociedad hacen comentarios meramente personales y sin fundamento contra alguno o contra algún partido o candidato de algún partido político. Para el doctor Sergio, la transparencia como información que da el control a la sociedad, ¿cuál debe ser el límite que no debe de exceder para propiciar una imagen distorsionada en la realidad? Adelante, si gustan, podemos ir dando respuestas. Bueno, en ese orden, las fake news, ¿sí se dice así? Las mentiras, ¿verdad? Sí tienen mucho impacto, sí tienen mucha influencia, pero no por el que la inventa, sino por la ignorancia de quienes la recibimos. Somos insisto, una masa poco informada electoralmente. Y si a mí me dicen que López Obrador es el mejor, la creo. Si me dicen que, ¿cómo se llama el del PAN? Anaya es ratero, la creo. O si me dicen que el otro, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero es el yo mero, ¿verdad? No, la verdad es que estamos creyendo todo lo que nos dicen, pero lo estamos creyendo porque no nos interesa informarnos. Lo estamos creyendo porque nos interesa más el escándalo que el análisis político. Y eso sí está haciendo mucho daño al proceso democrático. Y eso sí va a hacer mucho daño el día de la votación. Y eso ha hecho mucho daño no solamente en un proceso democrático como el nuestro. Lo vivimos en España, lo vivimos en Grecia, lo vivimos en Francia, lo comentaba Sergio. Las mentiras o los fake news están
haciendo mucho daño en redes sociales. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Esparza. La libertad de expresión hay que contemplarla en dos dimensiones preferencialmente. Una, la de los medios de comunicación como tales. Ahí la libertad está acotada de acuerdo a los intereses empresariales de los dueños de los medios de comunicación, sea periódicos, sea emisoras, sea televisoras. Ellos trazan una línea que está acotada, ¿verdad?, para decir esto y esto no hay que decirlo, de manera que ahí hay una libertad de expresión limitada. El otro enfoque es la libertad de expresión del comunicador, de nosotros los periodistas, que entra en la responsabilidad ética y profesional de estar comprometidos con la sociedad y en consecuencia estamos obligados a trabajar con veracidad para, con toda objetividad, claridad y transparencia y fidelidad de hechos y dichos, decirle a la gente lo que acontece. Y la otra, en esa misma dimensión, es que como comunicadores tenemos también personalmente que emitir opiniones que vertimos con toda libertad. En los medios de comunicación no nos dicen qué decir o qué no, pero sí hay limitantes de tipo personal. Por ejemplo, ante los efectos demoledores de la inseguridad. ¿Por qué los periodistas, aquí en Zacatecas, como en todo el país, no manejamos tan abiertamente la información sobre los hechos sangrientos, trágicos de la criminalidad? ¿Por qué? Porque no solamente la amenaza es para quienes lo divulgamos, sino que la amenaza puede ser para nuestras familias, para nuestras comunidades. Esa es otra limitante, ¿verdad?, que me permite ilustrar cómo la libertad de expresión no es plena, no es total, ¿verdad? Hay limitaciones, pero sí la ejercemos hasta donde se puede, con toda libertad. Bueno, en cuanto al concepto de transparencia, lo voy a intentar definir desde el campo de las redes. Como bien mencioné, la transparencia en las redes es digamos, una hipertransparencia, o sea, se va más allá de la transparencia. Esto es como si viviéramos en la sociedad de la evidencia. Entonces, las personas van de vacaciones y lo primero que hacen es check-in y lo pongo en las redes que estoy aquí en Vallarta. O llego aquí a un restaurante a desayunar, foto, Instagram. Entonces, somos la sociedad que evidenciamos una gran cantidad de factores que provienen de nuestra propia privacidad y los hacemos públicos. Entonces, hacemos evidente, yo ahorita tomo una fotografía que estuve con ellos y lo voy a subir a las redes. Hago evidente que estuve aquí, ¿no? O que estuve en tal lugar, o que desayuné esto. Por lo tanto, esta transparencia en realidad lo que hace es falsificar la realidad. A ver si me doy a entender. Cuando nosotros vamos a cambiar nuestra fotografía de perfil en Facebook, ¿qué hacemos, no? Bueno, primero tomo como 20, 30 fotos, luego le pongo filtro, como que le puedo recortar un poco más. O la pongo en blanco y negro porque como a color no me veo bien, estoy muy cachetón en este ángulo, entonces del otro lado, mejor en el patio, no, que aparezcan unos libros aquí atrás. Entonces me tomo infinidad de fotografías y todas las que no salí, entre comillas, agradable, las elimino. Entonces dejo donde estoy más agradable para que los demás me den más likes, ¿no? O me acepten más. Eso es falsificar la realidad. Entonces, las redes se han convertido desde esa perspectiva en un mundo de apariencias. Y si nosotros volteamos a ver eso al proceso electoral, es lo mismo, ¿verdad? Apareció un candidato durmiendo con su hijo, en una fotografía en Twitter, ¿no? ¿Cómo le fue? No puso ahí que estaba esperando a su hijo. Luego, la esposa de otro candidato aparece también en una fotografía en el supermercado. O sea, llegamos a lo mismo. Eso no tiene nada que ver con una elección o con una decisión del individuo sobre lo político para el futuro
¿no?, de la sociedad, sino que esos son más bien componentes de la evidencia de la vida privada que buscan reflejar ciertos actos o digamos, ciertas prácticas de los candidatos o los aspirantes que nada tiene que ver con el proceso, pero que buscan agradar a través de la falsificación de la realidad a las audiencias. Muchas gracias. Tenía otra solicitud aquí en medio de otra pregunta de la compañera. Bueno, buenas tardes. Yo independientemente de lo electoral, que claro, estamos aquí por lo electoral, es qué nos espera a los usuarios o a las simples mortales, decía una frase, sobre los comunicadores. O sea, ¿a qué estamos expuestos nosotros? Si nos están diciendo que tienen un parámetro, tienen un límite, no pueden hacer ciertas cosas, entonces nosotros como simples mortales, ¿qué esperamos de los medios de comunicación? ¿Yo por qué? A cualquiera de los Él tres. dijo, ¿verdad? Pues, no, a cualquiera de no los me metas tres. en tus líos. ¿Sí? O sea, ¿qué esperamos y a qué se comprometen? Son dos preguntas, ya que se comprometen con la ciudadanía simple. Que de simple no tiene nada. Yo creo que ya estamos muy comprometidos. A Nacho le afectan algunas cosas como la edad, pero estamos todavía comprometidos. Yo sostengo y reafirmo lo que dijo Nacho. Tenemos muchas parcialidades en la libertad de expresión, pero eso no afecta el uso responsable que se ha venido haciendo durante los años o que hemos venido tratando de hacer durante muchos años del manejo de información. No lo afecta porque cuando nos referimos a esas limitaciones de la libertad de expresión, podemos hablar, por ejemplo, de, ahorita que decía Nacho, de la inseguridad. Yo, por ejemplo, en mi espacio informativo rara vez escuchan una queja del asunto de la inseguridad. ¿Por qué? Porque me asustaron. Así de fácil. ¿Por qué más? Porque tengo familia. Y eso no te limita a ti, ciudadano, a que estés informado o que te informes de lo que tú quieras en materia de seguridad. Tampoco me quita credibilidad, porque me estoy absteniendo de un tema. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, me autocensuro de dos cosas, de las primeras damas de los gobiernos, o sea, las que dicen que están en el DIF, porque nunca dejan de ser las esposas de los gobernadores y son muy latosas. Y lo digo con mucho respeto para ustedes, no para los otros. Es un problema atender a las esposas de los gobernadores, porque no solamente se enojan ellas, y se enojan los gobernadores, y se enojan los esposos. Entonces, pues, ¿para qué me meto en lío? Y además no generan información, generan mucho chisme nada más. Entonces, yo creo que la información objetiva o la calidad informativa no está exenta de este proceso. Yo creo que ustedes sí están recibiendo buena información y el asunto que se maneja con un hilo muy delgado de la libertad de expresión, pues déjenlo para Nacho Valenzuela, o sea, no se preocupen ustedes por lo demás. Lo que usted plantea, compañera, es un formidable desafío. Los comunicadores, puede esperar de los comunicadores, me atrevo a decirlo, que nos actualizaremos permanentemente para tratar de cumplirle a usted como auditorio y como lectora, con la veracidad, con la claridad y la objetividad. De manera que podamos contribuir realmente a esa cultura democrática que todos aspiramos. Yo creo que todavía estamos en condiciones de subdesarrollo informativo. Y yo creo que si en las escuelas de comunicación, si las nuevas generaciones de comunicadores logran consolidar un aprendizaje más comprometido con la sociedad y con la gente,
pueden esperar un mejor futuro de la comunicación. De nuestra parte, me parece que estamos en condiciones de hacer los mejores esfuerzos para que, en lugar de escuchar los huevos revueltos, escuche a Pancho Esparza. Muchas gracias. Tengo la solicitud de una pregunta más del compañero de los medios de comunicación. Sí, buenas tardes. Primero, para hacer un reconocimiento público al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por este tipo de conferencias muy importantes y muy interesantes en esta época electoral. Y segundo, felicito a los tres ponentes por sus excelentes ponencias muy ad hoc por estos tiempos electorales. Mis respetos y admiración. Tengo una pregunta para el doctor Sergio. Humberto Eco habla que estamos viviendo una sociedad líquida. ¿Qué opinión le merece? Y la otra es para los tres. ¿Qué proponen para las nuevas generaciones de periodistas que se involucren en estos temas de periodismo electoral? Porque no veo a ningún compañero de ustedes periodista, dado que también era para ellos la invitación. Gracias. Bueno, este concepto de la liquidez que mencionas es de Simon Bauman. Y bueno, él hace una severa crítica. Estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con esa definición, porque lo que caracteriza es a la sociedad moderna en la que vivimos. Y hace una severa crítica. Otra vez voy a tratar de enfocarlo hacia las tecnologías. Y él dice él señala que la comunicación a través de las nuevas tecnologías ha dejado de ser comunicación. ¿A qué se refiere? Y tiene algo de razón. A que ahora a través de las redes, por ejemplo, para discutir un tema público de interés social, ¿no?, que se difunda sobre Twitter o sobre Facebook, lo que menos existe es diálogo, sino lo que existe es la imposición de alguien, o sea, la perspectiva de la intolerancia, para que lo que yo publico, los demás lo crean y no me debatan. Entonces, yo el otro día, fue el domingo, hice un comentario a un compadre que publicó una noticia, publicó un enlace de un periódico norteamericano y yo le puse, efectivamente, fue lo único que puse. Estoy de acuerdo, efectivamente. Pues otra persona, amigo de él, publicó después de él una serie de insultos contra mí, me calificó o sea, yo no sé quién sea, ¿verdad? Pero yo no me puse a discutir con él. Es decir, eso es la no comunicación. Entonces, si nosotros entramos a Twitter, por ejemplo, Twitter se ha convertido en un escenario de conflicto político, ¿no?, donde lo que menos existe es comunicación racional. Lo que hay son sobre todo insultos, memes, calumnias, ataques entre los cibernautas por defender sus posiciones políticas o su ideología a partir de la intolerancia. Entonces, desde esa perspectiva, a eso se refiere Bauman, en el sentido de que la comunicación se ha vuelto líquida, puesto que no hay nada sólido que la sostenga. A los comunicadores y a las nuevas generaciones yo les haría la sugerencia de mayor preparación, más estudio, mucha lectura y sobre todo que salgan a la calle, que salgan a los escenarios, en las comunidades, en los pueblos, a ver y a vivir los acontecimientos, de cómo sufren el hambre, cómo sufren la inseguridad, para que no confíen y no se arrinconen solamente en la lectura y en el tratamiento de los comunicados oficiales que nos dicen lo que el interés político quieren que sea. De manera que esa sería mi conseja. Hay una frase que nos decía mucho un maestro, Paco Aceves, que tú conoces, que el especialista sabe mucho de casi nada y el periodista sabe casi nada de casi todo. Y creo que esto refleja lo que nos gustaría que muchos de los compañeros periodistas hicieran. No nos preparamos ya para nada, somos improvisados de todo. No nos interesa asumir la responsabilidad de lo que decíamos hace un momento, de informar con calidad. Nos interesa más la ambición que la vocación.
Por eso hablo de que hemos perdido mucho. Sí, sí nos gustaría que estuvieran aquí todos los periodistas, pero andan con ya sabes quién. Bueno, con el yo mero, pues. No, respeto que esté haciendo cada uno de los compañeros periodistas, los respeto, los saludo, los admiro, los invito a cubrir todas las carencias que aún tenemos todos nosotros, pero sí nos hace falta mucho prepararnos y sobre todo mucha lectura, que ahí es donde carecemos todos. Muchas gracias. Tengo precisamente una consulta, un comentario de una compañera de medios de comunicación. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Sería una pregunta para Sergio Octavio Contreras y bueno, si quisieran hacer algún comentario los otros dos ponentes, bienvenidos. Nada más, bueno, de alguna forma se ha planteado un panorama muy negro de las redes sociales en este contexto electoral. Se habla de obesidad informativa, de que el derecho a la libertad de expresión mina el derecho a la información, a una sociedad informada, incluso de confusión ideológica, pero ¿habría algún punto positivo, algo rescatable de las redes sociales para enfrentarnos a este proceso electoral? ¿Cómo aprovecharlas como medios de comunicación y cómo aprovecharlas como sociedad? ¿Hay algún punto positivo? Gracias. Sí, sí, gracias. Bueno, sí, claro que sí hay muchos puntos positivos. Por ejemplo, un punto positivo es que las redes sociodigitales son espacios horizontales donde todos tienen la posibilidad de buscar la información que quieran. O sea, ahí no hay ninguna imposición informativa. Entonces, cada persona ahora sí que es responsable de informarse sobre ciertos asuntos políticos electorales. Cuando se dependía de medios centralizados o llamados medios verticales, por ejemplo, el caso de la televisión, pues evidentemente no había una posibilidad de retroalimentación, ni tampoco la audiencia, que era, digamos, un poco pasiva, ¿no? En eso, tenía cierta libertad para definir qué contenidos quería ver, ¿no? O sea, si era la hora del partido de fútbol, pues tenía que esperarme a que se terminara para ver el siguiente programa, la serie que yo iba a ver, ¿no? Pero lo que ocurre ahora es que hay esa cierta libertad del usuario, y lo que ha pasado en otras sociedades, por ejemplo en España, en Brasil, Estados Unidos, Argentina, Grecia, en esos otros países, es que ha habido cambios políticos y cambios, digamos, en los sistemas democráticos a partir de la participación ciudadana. Como dice Sartori, la democracia hay que medirla en tanto participen los ciudadanos. A mayor participación social será mejor el nivel democrático. Por lo tanto, estas tecnologías que han generado, número uno, que las personas sí se informen más de lo político. O sea, las personas están más politizadas, eso es cierto. Y hay que ver lo que comentan diario en las redes. Y número dos, que también los usuarios, digamos, que escapen a las garras del control informativo de los sistemas tradicionales y ahora ellos elijan la información que quieren. Pero el gran problema que ahora existe en Internet es que se ha convertido en una vitrina donde se difunden tantas cosas, que está contaminada tanta información, que ahora, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere educar al cibernauta, o sea, una especie de alfabetización digital para enseñarlo cómo contener todos esos nuevos escenarios que no existían hace 10 o 20 años. ¿Alguien más? Sí. Aquí tenemos una solicitud y allá otras dos. Ahorita les concedemos el uso de la… Gracias. Celebro que se realicen estas charlas y que haya esta comunicación directa, que vamos a ver también en la red, y felicito al instituto porque lo realicé. Me gustaría poner en la mesa también, hablamos de a qué se comprometen o nos comprometemos los comunicadores, pero también me gustaría saber y poner en la mesa, no tendríamos que comprometernos también como ciudadanos digitales, y entonces, porque entre nosotros, entre ese 65% que habla el doctor Sergio de usuarios de Facebook zacatecanos, pues están los que crean las fake news, los que compartimos o comparten las mentiras, los que propagamos la información sin veracidad, que no cotejamos, que no hay un criterio para compartir la información. Entonces, pues tenemos también una responsabilidad, estos ciudadanos digitales, para que cada uno de los que tenemos un Facebook, un Instagram, el WhatsApp o todos los que estamos en la red, pues tenemos también un deber
¿no? Como ciudadanos digitales para confrontar la información. Habría también quizás que propiciar, no sé, un decálogo, algo para socializarnos, para relacionarnos en la red y entonces que no pasara quizás estas agresiones que podemos hacer atrás de un monitor o un teléfono, que no lo diríamos aquí cara a cara a la persona directamente, ¿no? Quisiera también ponerlo en la mesa porque no está nada más la responsabilidad detrás de los comunicadores o de los que informan o de los políticos, sino también de los ciudadanos. Gracias. Bueno, esto me llevó a recordar un libro de un filósofo que se llama Gustavo Bueno, publicó a finales de los 90, y el libro se llama Telebasura. Y la tesis de este libro es que en ese entonces, a finales de los 90, no se recuerdan que en el 99 llegó Big Brother a México, el taxi, la pecera del amor y todas esas cosas que eran reality shows, ¿no? Que eran hasta cierto punto la explotación de la privacidad. Y en este libro la tesis central es que la telebasura, o sea, la información basura, en realidad no es responsabilidad del medio ni de los productores de la propia basura, sino, como bien lo acabas de decir, de los consumidores. Entonces, ¿qué mantiene al aire o en el rating un programa de televisión como un reality show o un programa de chismes? La audiencia. La gente que lo ve es lo que lo mantiene. Entonces, si volteamos ese espejo para ver lo que ocurre en el ciberespacio, es exactamente lo mismo. Salud. Los responsables de difundir contenidos o de propagar estas noticias falsas o estos linchamientos sobre hechos que no sabemos si así ocurrieron son los propios cibernautas. Entonces yo creo que este es un espacio, un nicho de explotación muy interesante para el Instituto Electoral, ¿verdad? Para tratar de construir ahí una nueva ciudadanía con todos estos nuevos jóvenes que son principalmente los usuarios, ¿verdad? Y crear, digamos, en un futuro próximo, una serie de estrategias para tratar de abrir un poco más los ojos a los productores de contenidos en las redes y tratar de mejorar sus prácticas políticas y democráticas que ejercen ahí. Muchas gracias, doctor. Una consulta más. Buenos días. Tardes, perdón. Bueno, es en relación a que se ha comentado de un compromiso y de una estrategia por parte de los medios de comunicación. Quisiera saber yo cuál sería ese compromiso y esa estrategia con los ciudadanos, que a final de cuentas estamos a la espera de lo que ustedes como medios de comunicación nos dan a conocer. En relación a este proceso electoral, pues para no estar inmersos en ese mundo de información falsa. ¿Cuál sería ese compromiso del que hablan? Lo reiteramos, el compromiso es conducirnos con toda veracidad, con imparcialidad y equidad respecto a la información que reproduzcan los candidatos y partidos y ante los ciudadanos interesados en vencer el abstencionismo y en elegir a sus autoridades. El compromiso es ese. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para los señores Esparza y Valenzuela y sería otra para Sergio Octavio. Para Esparza y Valenzuela, mi pregunta es acerca de la Ley de Comunicación Social que fue aprobada ayer. Quisiera saber una postura de ustedes dos, por ser personas que saben de la materia, sobre la aprobación de la misma por el asunto de que se trata de darle un marco un poco más legal al uso de recursos públicos para comunicación social, en el entendido de que en el contexto de la administración de Peña Nieto, se trata de, en lo que va de la administración, 60,000 millones de pesos, una cantidad que a mi parecer es absurda por la democratización de los medios y el abaratamiento de los costos de producción. Me parece pues un poco desorbitante la cantidad y aparte darle esa cantidad de dinero a empresas televisivas que durante los últimos 2 años han estado operando en pérdidas. Y para el señor Sergio Octavio,
Mi pregunta es sobre me parece que mencionaron las comparecencias que realizó tanto el día de ayer como el día de hoy el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Mencionó por nombre el proceso electoral de México. Dijo que se cometieron errores en el cuidado de la información de los usuarios en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, que se corrigieron esos errores en las elecciones del 2017 y que se planean implementar medidas de seguridad y la mencionó por nombre para el proceso electoral de México, lo cual sí me parece necesario por lo que mencionaba de las fanpages que difunden desinformación. No obstante, sí no, pues me detiene un poco, me pone un poco en guardia el pensar que una empresa privada de un país extranjero tiene esa capacidad de marcar o por lo menos dar pauta a la que será la conversación política en México. Esas serían mis preguntas. Bueno, mi posición ante esta nueva ley nos pone como ejemplo lo incongruente que es nuestro gobierno. Por un lado, está estimulando la ley el uso de la transparencia y de la rendición de cuentas, pero no predica con el ejemplo. Yo estoy a favor de que se transparente el uso de los recursos públicos en medios de comunicación, tanto a nivel nacional como a nivel local. Aquí ha habido varios intentos, desde con Arturo Romo Gutiérrez, ¿verdad? Cuando el CIOX, y bueno, puros intentos, ¿verdad? Pero nuestros sistemas jurídicos y legales aquí en Zacatecas no han sido muy útiles, pues. Y a nivel nacional me inclino por la transparencia y la rendición de cuentas. Y es exagerada la cantidad que se ha dado a los medios de comunicación, pero también tenemos un gobierno tan tonto que tú te has dado cuenta que no sirvió de nada la millonada de pesos que le ha dado a algunos medios de comunicación. Ojalá y esa cantidad que dices tú fuera nada más eso. Lo que pasa es que es multiplicadamente. A esta nueva ley también le dicen, lamentablemente, la ley del chayote. O sea, ya nos están involucrando otra vez a los comunicadores en esa corrupción política y comunicacional, de que todo lo que digamos e informemos pueda ser comprable, pueda ser vendible al mejor postor. Entonces me parece que lo de la transparencia no está real ahí, al contrario, esta nueva ley, por lo que conocemos hasta ahorita todavía no, yo en lo personal no la he ido totalmente, pero sí las esencias, no garantiza transparencia, garantiza que va a continuar la negociación por abajo de la mesa, ¿verdad? La transparencia no va a ser posible todavía. En ese sentido, estamos metidos todavía en ese pantano de la corrupción en la que nos meten a los medios de comunicación y luego nos meten a los comunicadores para seguir con el desprestigio y el deterioro tan elevado como lo tienen los diputados, ¿verdad? O los políticos. Bueno, a lo que mencionas de Mark Zuckerberg, bueno, varias cosas. Primero, lo que dijo ayer, si vieron algo digamos, de las conclusiones o de lo que mencionó, es que efectivamente, o sea, Facebook, entre comillas, cometió errores y pidió perdón, ¿verdad? Por haber permitido que las elecciones de Estados Unidos pues no fueran, entre comillas, tan democráticas, porque muchos votantes fueron engañados por noticias falsas provenientes de Rusia, ¿verdad? Por hackers rusos que alteraron la percepción que tenían las personas informativas sobre los candidatos. Entonces, se circularon noticias tan falsas, por ejemplo, como el hecho de que Hillary Clinton parte de su equipo de campaña había comprado armas para dárselas a unos iraníes y ¿no? Cosas así, ¿no? Mucha gente lo creyó. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra, que van a crear medidas para las próximas elecciones, incluyendo la de México. Bueno, en realidad estas medidas no sirven de nada. O sea, es tan complejo el poder controlar lo que los cibernautas publican y comparten,
que va a ser muy difícil. De hecho, han continuado las noticias falsas en Estados Unidos. O sea, no las han podido detener y siguen apareciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es difícil y Facebook tiene evidentemente un papel en la información que consumen las personas y en la percepción que puedan tener las personas a partir de la información que consumen sobre el espacio político en el que lo rodea. Entonces, sí hay una gran responsabilidad, pero esta es una empresa global que evidentemente no tiene oficinas aquí en Guadalupe, yo no he visto ninguna ahí. Sí hay una ahí. O sea, que está por encima, digamos, de cualquier aplicabilidad legal por parte de los países, ¿no? Entonces, Internet debe ser libre. Es el espacio más libre que tenemos los seres humanos en la actualidad para comunicarnos. Como parte de las encuestas que yo hice a los usuarios de Facebook el año pasado, una de las preguntas era esa. ¿Tú crees que a través de Internet puedes mejorar la democracia de tu lugar, de tu área donde vives? Y el 95% dijo sí. O sea, la gente cree que la red es un espacio más libre para hablar de política, para informarse de política que otros sitios. Entonces, la libertad en la red debe de continuar. El problema ha sido que los sistemas políticos en los casos, digamos, de las campañas electorales, se han metido en una gran cantidad de problemas, producto, por ejemplo, de esta invasión de rusos en Estados Unidos, que nadie se lo esperaba. Muchas gracias. Quisiéramos seguir con algunas consultas, algunos comentarios, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. El maestro Virgilio tiene un comentario. El que paga. Sí, ¿no? Adelante, desde luego. No, solo para agradecer y expresar la satisfacción de tener a destacados comunicólogos y expertos en redes, pero también en general en medios de comunicación. Y por supuesto que al agradecer, comprometerlos a que sabedores de que los medios de comunicación no son solamente muchos, sino que son heterogéneos en su forma de hacer, de comportarse y de comunicarse con la sociedad. Sin embargo, los medios de comunicación han jugado papeles fundamentales en el desarrollo de la vida nacional y particularmente en la democratización del país, aunque han sido muchos de ellos medios de reproducción de formas de poder y de ideología del poder de quienes han gobernado. Lo cierto es que pese a ello también han sido vanguardias y baluartes importantes para coadyuvar en la democratización en general del país. Y en esta coyuntura en que nos encontramos de amenaza internacional, de una gran franja de ciudadanos que todavía no definen, según muchísimas encuestas, que oscilen un 20%, tal vez más, o un poco menos, de indecisión por dónde van, y donde hay dificultades por no aumento profundo de cultura democrática, ciudadana, de no interés de muchas franjas por los asuntos político-electorales y de grandes dificultades que va a tener el electorado para poder siquiera saber cómo emitir su voto, cómo sufragar ante tantas opciones que va a tener. En algunos municipios van a tener una oferta grande, fuerte, con elecciones concurrentes. Me parece que cada uno de los medios debe de tener prioridad de por dónde poderle ofrecer a la sociedad zacatecana, en particular, algunas alternativas de solución en esta coyuntura compleja y difícil. A cada uno de ustedes les preguntaría 3 medidas, 3 aspectos, 3 cuestiones que puedan contribuir para acabar falsedades, contribuir a una mejor construcción de ciudadanía y cómo hacer de este proceso un proceso en el que México salga ganando y no tenga saldos o situaciones contrarias a su buen desarrollo. Me sentí como cuando le preguntaron sobre los 3 libros a ya sabes quién. Yo creo que una de las cosas muy importantes que podemos y que tenemos que hacer los medios de comunicación es primero
concentrar y clarificar la información de lo que está sucediendo en todo un proceso electoral. Mientras no lo hagamos, no podemos difundirlo. Mientras no, como medios de comunicación, no concentremos y entendamos lo que estamos viviendo como proceso electoral, no podemos transmitirlo a la gente y la estamos desinformando, la estamos desorientando. Yo creo que ese sería un primer paso como responsabilidad nuestra como medio de comunicación. La otra parte sería, como decía Nacho en su primera exposición y Sergio en las redes sociales, alejarnos de tanta mentira, de tanta falsedad que está contribuyendo no solo a la desinformación, sino nos está provocando, nos estamos enfrentando como sociedad. Hay una caricatura, un meme que decían que si usted cree que antes era muy difícil enfrentarse a un testigo de Jehová, ahora encuéntrese con un fanático de López Obrador. Pero no es López Obrador, es de todos, nos enojamos de todo, nos irritamos de todo. Creo que, y en ese papel hemos contribuido mucho los medios de comunicación. Hemos despertado o hemos contribuido a despertar una sociedad que está enojada y que hoy también nosotros, como responsabilidad es informarla, orientarla, crear opinión y tratar de que su voto sea el más razonado. Creo que es o como decías tú también, Lorena, es una parte de una corresponsabilidad que debemos de actuar hoy en día, medios de comunicación y sociedad, para que esto se lleve a cabo con tranquilidad, con paz, con credibilidad, porque si no se va a venir, decía alguien, no despierten al tigre. Pues no, ya están despiertas todas las ratas, ¿verdad? Pues ¿para qué queremos al tigre? Entonces necesitamos contribuir todos con responsabilidad sobre lo que vamos a hacer. Maestro, como comunicadores, suponemos que la gente nos cree, a cada quien en su medio de comunicación. En este sentido, me parece conveniente fortalecer esas expresiones, informaciones y opiniones que vertimos todos los días, en darle la voz a la gente, darle la voz a los ciudadanos, que junto con nosotros, que junto con las comunicaciones que generamos, sobrevenga una avalancha de opiniones de la gente en las colonias, en las comunidades, en las calles, para que fortalezcan nuestra versión, nuestra información, porque la crisis de credibilidad es real, ¿sí? No solamente no creen en los políticos, tampoco creen en los comunicadores, de manera que podemos hacer equipo con la gente para mejor informar y orientar. Bueno, tres puntos que considero que podrían matizar un poco esto. Uno tiene que ver con la educación, o sea, la propia cultura política de las personas, y esto conlleva a verificar la información. O sea, es más difícil falsificar la realidad en un medio que en un tuit. Por eso es muy difícil mentir en un libro que hacerlo en un meme. En un meme es muy fácil y además yo lo puedo borrar, así como las conversaciones en WhatsApp las borro, pero no es tan difícil tratar de eliminar algo físico. Entonces, una sería esta nueva cultura cívica, una nueva cultura social y política que incluye la verificación de la información. Dos, evidentemente promover el diálogo, ¿no? O sea, lo que se requiere es diálogo entre los internautas ante este clima de polarización que hay. Y por último, la tolerancia a que otros piensen diferente a mí. Porque lo que vemos al menos en el ciberespacio en Zacatecas es que parecería ser que los usuarios de las redes quieren que los demás seguidores o los demás contactos piensen igual. El que piensa distinto, o sea, el que es auténtico, es visto con negatividad y es orillado, puesto que no comparte sus principios, valores, su ideología conmigo. Entonces yo creo que la educación, el diálogo y la tolerancia son pilares fundamentales para la construcción de, digamos, de futuros ciudadanos que ahora son adolescentes, ¿verdad? Que son jóvenes, que tienen teléfono en mano y que se politizan a través de sus aparatos. Bien, pues muchas gracias. Agradecemos la
perdón, se me fue la palabra, la valiosa colaboración de nuestros ponentes en esta mesa, a todas y todos ustedes por participar. Les recordamos que el próximo miércoles 18 de abril tenemos la última mesa y la clausura de este ciclo de mesas redondas. Sería muy importante que nos acompañaran todas y todos ustedes nuevamente. Antes de concluir, le pediría respetuosamente a las consejeras maestra Brenda Mora, doctora Adelaida Ábalos y al consejero electoral Carlos Casas, pasen al frente a entregar un reconocimiento a quienes nos acompañaron en la mesa del día de hoy. Gracias. Buenas tardes. Les agradecemos mucho su presencia y su participación esta mañana tarde en esta mesa. Ha sido muy valioso todos sus comentarios. Quiero entregarle el reconocimiento al doctor Sergio Octavio Contreras a nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por su valiosa participación en esta mesa estatal. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me toca ahora a mí, primeramente reconocerles a los tres su participación en esta mesa de debate y pues darles las gracias por asistir a ella. Y me toca entregar el reconocimiento al licenciado Francisco Esparza Acevedo por su brillante intervención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente me corresponde entregar el reconocimiento a don Ignacio Valenzuela por su destacada participación en la ponencia de esta mesa redonda. Muchísimas felicidades. Bien, pues sin más, muchas gracias a todas y todos. Que tengan buenas tardes.